Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Estamos en vivo, como siempre, con una temperatura de 15 grados y siendo las 20:05 comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra y de otros que aún desconocemos. Siempre bajo nuestros conceptos: desarrollos inmobiliarios, arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Y siempre cruzadas, como la línea H de subte, por la tecnología, creatividad e innovación. Estamos en el programa número 97 y con más de 500 invitados. Único programa con puro glamour, gracias a Charlie Bayarsky. Muchas gracias, Charlie. Hoy vamos a compartir Diseños Inmobiliarios Agitados con el arquitecto Carlos Salaberry. Muchas gracias, Carlos Salaberry, por estar acá. Realmente es un honor y un orgullo que me acompañes en este programa número 97. Igual los aplausos son únicamente para Carlos Salaberry, únicamente. Y hoy sí, ahí están los aplausos. Bueno, va a ser un programa de lujo. Y como siempre nos acompaña Manifiesto Interiorismo, calle Humboldt 2160. Y para todos aquellos que se comuniquen con la producción, tendrán un 30% de descuento en sus compras para el primero que llame y nos cuente quiénes fueron los invitados del domingo anterior. También nos acompaña el licenciado Carlos Alberto Churba en Creatividad e Innovación y Gal Express, que tiene un obsequio para vos si me comentás quién realizó el Museo del Mañana en Río de Janeiro. Igual que el Gran Hermano, nos podés observar, simplemente entrás a YouTube y ponés radiopalermomultimedia.com y en la frecuencia 94.7. Te podés comunicar con la producción al 154-9456-209 y si te querés comunicar con la radio al 4899-1623. Y te cuento de dónde vengo. Soy Ani Arari, diseñadora de interiores, estudié en varios espacios del exterior como la Domus de Milán o la Parsons New York. Y bueno, y después me recibí de martillero público nacional, perito tasador, con número de matrícula 1855301 y broker inmobiliario, matrícula de CUSICBA 5537. Y como queremos ser los mejores vendedores del mundo inmobiliario, te cuento lo que hacemos. Nos reunimos siempre en diferentes barrios de Buenos Aires y realizamos un recorrido
comenzando siempre por un desayuno donde te contamos todos los equipamientos comerciales, financieros, de educación, de salud, y siempre en los desayunos realizamos sorteos de productos de diseño muy especiales. Porque antes de mudarte tenés que saber y tenés que degustar cómo es el barrio y qué pasa, qué performance hay en esos espacios. Y aparte te acompañamos a elegir tus entornos en reuniones que realizamos todas las semanas con recorridos exquisitos. Siempre te acompañamos sin costo, solo acompañamos a elegir en grupos por diferentes espacios. Nos encontrás en Facebook, Diseños Inmobiliarios Agitados, en Twitter, @aniarari o @agitados. Y antes de comentar las noticias agitadas, te quiero contar que hay un tema en especial que tienen las personalidades de Julio César, Barack Obama y también los economistas nuevos, que todos fueron muy conscientes del enorme cansancio mental que implica tomar decisiones difíciles y diseñaron estrategias para optimizar el proceso decisorio, teniendo en cuenta esa limitación. Porque dicen que existe un agotamiento mental involucrado en concretar definiciones, que encierra un conflicto. Pero ahora las ciencias cognitivas han cambiado y formulan una teoría más sofisticada, la hipótesis del cansancio mental, que se llama, en idioma inglés, ego depletion. Es muy útil para mejorar la productividad en la vida cotidiana y sostiene que todos tenemos una reserva limitada de energía mental. Para autocontrol, y que nuestra capacidad de tomar decisiones racionales e informales es como un músculo que se cansa en su uso continuo. Lo comenta siempre el físico Andrés Wasbaugh, director académico del Instituto Baikal. Entonces utiliza el concepto que la decisión es estresante, a veces cuando tiene que ver con conceptos triviales y que realmente no tenemos que ocupar de lo que es realmente relevante. Y por eso, por ejemplo, se habla de este ego depletion. Y es una teoría que se hizo muy influyente en los últimos años con los presidentes y CEOs más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si queremos imitar a Steve Jobs, que siempre usaba la misma polera negra. Y hablando de usar siempre lo mismo, yo me acuerdo que cuando yo diseñaba siempre tenía que estar vestida de negro. Y una vez escuché que Philip Stark hacía exactamente lo mismo. Dice que cuando él se quería ir, porque muchas veces ocuparte de cosas triviales en la vida te saca la intención de poder definir cosas que son más importantes, o sea, de todo no te puedes ocupar. No sería en este caso... ¿Qué? Mi caso. ¿No? No. ¿Cómo es tu caso? Recién hablábamos justamente de Jorge Glusberg hace un rato antes de comenzar el programa, y Jorge fue siempre un hombre de negro, y yo no soy siempre un hombre de negro, o sea que ese rato que a la mañana estoy quitándole entonces, como podía pensar Steve Jobs, para la decisión del que me pongo. No te puedo creer. Ese rato para mí es un placer. Vos. Porque dicen que es una fatiga de decidir. Dice, la fatiga de decidir implica ir agotando energía y no nos damos cuenta que es similar al cansancio físico y mental. Y tenemos que tener en cuenta y no cansarnos de tomar decisiones por atajos mentales que puenteen nuestro razonamiento haciéndonos tomar riesgos innecesarios. Porque dice que hay que administrar eficientemente la energía. Bueno, yo no digo eso dicen los matemáticos y los que están en el entrenamiento, claro. Generalmente son los que se ocupan del tema del entrenamiento, no solamente mental, sino dicen que es más importante ese tema de administrar eficientemente la energía que administrar el tiempo. Uh-huh. Increíble, ¿no? Bueno, por eso sí. Buenísimo. Porque cuando uno tiene que decidir, siempre hay un miedo, porque siempre uno deja de lado algo. Entonces, con todo eso... Es más fácil todos los días ponerte la camisa negra. Totalmente. Y, por ejemplo, también decían que Steve Jobs, la polera negra. Barack Obama, los mismos trajes. Sí. Pero dice que hay una teoría que habla de Roy Baumeister y Diane Tice. Y dice que su paper es uno de los más citados y su libro fue bestseller. Dice que muchos psicólogos ahora muy reconocidos construyen su carrera sobre esta teoría, donde tomar decisiones implica resolver conflictos, generalmente internos, y esa resolución requiere de una energía que no siempre está disponible. También comentado por el profesor francés de teoría de las decisiones. O sea, qué tema que es decidir, ¿eh? Bueno, desde ya que es un tema decidir. Más que nada, totalmente. No solamente las decisiones triviales, sino cuando uno tiene que decidir con respecto a los proyectos de arquitectura, imagino también. Bueno, pero por ejemplo, tomando palabras de Solsona, fundamentalmente Jujo siempre dice que nunca hay que abandonar la primera idea.
y que siempre hay que volver a la primera idea. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Bueno, ahora me vas a comentar. Como también dice que un proyecto siempre comienza a partir de un cuadrado. Mirá vos. Como forma. Sí. Bueno, y ahora sí, Charlie Bayarsky, con todo tu glamour, vamos a pasar a las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Y ahora te voy a contar unas noticias agitadas, algunas nacionales y otras internacionales. Y una es un museo, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un museo que inauguró de Charles Chaplin en Suiza, Ginebra. Que ahora si lo podemos ver, igual te cuento que este museo, ahora va a hablar un locutor, está situado en la vivienda, en la última vivienda que tuvo con su última mujer, porque tuvo 4 mujeres. Donde el artista londinense vivió durante los últimos 25 a escuchar años, un minuto y medio nada más. Un museo interactivo que cuenta con una gran decoración que deslumbra a sus visitantes. Este es un museo de movimiento, no es estático. Es igual que el personaje a quien se rinde homenaje que se encuentra en movimiento. Y esto es hermoso. Bueno, esta es mi opinión. Ahora tienes que visitarlo. En los decorados aparecen 36 personajes de cera. Los asistentes cuentan con la posibilidad de ver 35 películas en 7 pantallas multimedia. También tiene un teatro y tanto el comedor como en la biblioteca se muestra una selección de fotos privadas, además de los libros y discos del cineasta. El museo abrió sus puertas finalmente, aunque el proyecto inició hace 15 años. Hoy por hoy, por fin supera todos los obstáculos para lograrlo. Él era muy famoso, así que siempre tenía que tratar con gente que hablaba de él. Me decían su padre esto, su padre tal cosa. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda noticia agitada, que está relacionada con un tema de Miami, pero también acá de La Boca. Porque ¿qué sucede? El barrio de Wynwood, que fue junto con el Fashion District un experimento urbano muy distinto allá en Miami, y te digo quién fue, dice que apareció un developer llamado Tony Goldman, dicen que fue el motor de una transformación asociada al muralismo urbano, callejero y multicultural. Primero compró una manzana y empezó a pintar todo, pero después, ¿qué te cuento que lo están haciendo acá en La Boca? Creo que hoy termina. Sí. Hay 31 pintores de la calle, de street painters, que están pintando todos los alrededores de la usina del arte, y me pareció muy interesante comentarlo, porque le van a cambiar la cara, lo mismo que pasó en Wynwood, allá en Miami, que ahora lo estamos viendo algunos cuando recién comenzaba, pero después lo que hizo este señor, Tony Goldman, hizo, por ejemplo, fue en la Bienal de Art Basel, que también empezó en el 2009 con todo esto. Que primero, obviamente, que siempre es un loco que comienza, pero mirar después todo lo que pasa, ¿no? Con las pinturas, ¿no? Que me parece, y aparte, es una versión porteña de Wynwood, que me parece interesante. ¿Cómo no? Y todo esto también, siempre tenemos otro tipo de noticias agitadas. Y por ejemplo, ¿qué te digo? ¿Cómo sería diseñar para Islandia? Si querés te cuento cómo está Islandia, porque me pareció interesantísimo contar cómo viven. Es el país que tiene nada más que el 4% son religiosos, los demás son ateos. Digamos que es uno de los países donde la mayoría son ateos. Después dice que está lleno de solos y solas, pero son todas familias ensambladas. Si tenemos que hablar, dicen que es uno de los lugares más felices, pero el 67%, son madres solteras, y después se casan, forman familia y todo. Dice que es un país sin hormigas, pero dice que como tienen la energía geotérmica, o sea que podemos decir que es un país sustentable. Y te cuento que cada 8 años hay una muerte. Dicen que la cárcel, no hay casi nadie, tiene un alambrado común y silvestre, que es una vida totalmente diferente a lo que uno está viviendo acá, ¿no? Un poco lejos de aquí, o sea que se vive con seguridad, se vive con el tema sustentable. Y te voy a contar algo de un museo. Es el único país que tiene el Museo del Pene. Estamos hablando de Islandia. Sí, totalmente. Y después, otra de las noticias agitadas está relacionada con que ahora está en la ciudad de La Plata, en la casa de Le Corbusier. Digamos, hay un artista plástico que vive
un mes en cada casa. Tiene 30 casas Le Corbusier alrededor del mundo y 17, digamos que están adjudicadas para como patrimonio mundial. Y él dice que es una forma de vivir en cada lado, es ver cómo se está viviendo todos los temas que puso en el tapete, digamos, el arquitecto Le Corbusier. Y yo te cuento que en el 2014 la Sociedad Central que lo organizó Alicia Baena, un viaje a India. Y ahí viajamos a India y fuimos a Ahmedabad. Y yo le dije a uno de los guías, le dije, yo voy a entrar a la casa que hizo Le Corbusier. Me dijo, es imposible que entres a Le Jodam, es imposible porque nadie entra, en todos estos años, siempre que lleve nadie entró. Entonces yo dije, probemos, porque ya no lo tenemos. Bueno, tal es así que yo le dije, ¿cómo vas a hacer? Yo toco timbre, bueno, esperamos que vengan, lo estaban habitando personas muy mayores, esperamos que lleguen a la noche, puede dar una vuelta, le tocamos timbre, que estaba la persona que cuidaba, y bueno, y entramos, yo entré con la arquitecta Laura Rafaglio, que ella es especialista en todo el tema de Le Corbusier. Sí, la conozco bien. Bueno, entramos juntas, lo cumplí. Por lo menos estuve en las que me daba, pero entré a la casa de Le Corbusier, porque, ¿sabes qué pasa? A mí no me pueden decir que no. A mí si me decís que no, es sí. Porque uno siempre le encuentra la forma. Entonces, con lo que me preguntaron era cómo entrar. Entonces, en inglés, fui y le dije que realmente éramos de Argentina, que teníamos una imperiosa necesidad de poder recorrer la casa. Bueno, la recorrimos con las rampas. Estaban habitadas por 2 personas muy mayores, que ni siquiera no nos dirigieron la palabra, pero no nos dejaron sacar foto, pero nos dejaron recorrerla, eran las 7:30, 8 de la noche. No podíamos creer estar ahí dentro, la verdad que un paraíso. Y bueno, y si hablamos de los temas sustentables, acá hay una serie de personajes que están realizando unos zapatos que lo utilizan con materiales descartables de las gomas, de los neumáticos. Pero espero que no tengan olor, porque una vez cuando tenía el local en Puerto Madero, me habían traído para vender unas carteras que estaban hechas con descartes de los neumáticos, me descompuse del aroma, o sea, debe ser que le tienen que hacer un tratamiento, algo, me parece. Claro, te puedo contar una pequeña historia. Dale. Yo de joven jugaba a la pelota paleta. Sí. En esa época las zapatillas no eran lo que son ahora, no tenían el desarrollo que tienen hoy. Sí. Y entonces la pelota paleta te desgastaba rápidamente la suela. Sí. Y no había dinero, además, o no teníamos dinero para hacer unas nuevas. Sí. ¿Qué se hacía? No tengo idea. Se las recapaba, las suelas, se las recapaba con ¿Con esto? Con caucho, sí. Sí, lo que están haciendo ahora las zapatillas. Que era descarte de neumáticos. Bueno, así eso, que, mirá, o sea que esto no es de ahora. Eso era de los años 60. Mirá vos. Sí. Bueno, y también están incorporando gente que está en situación vulnerable, o sea, para que pueda trabajar y todo el tema. Pero después lo que quería contar también, que hay un avance tecnológico que lo está haciendo un equipo de científicos del CONICET, que descubrió una familia de materiales compuestos que permiten maximizar el aprovechamiento de la energía solar para transformarla en química o eléctrica. Y te digo que son materiales fotocatalizadores. No sé de qué se trata, porque no los vi. Y permiten realizar un proceso similar a la fotosíntesis. Dice que a diferencia de los fotocatalizadores conocidos como el dióxido de titanio, que solo absorbe la luz ultravioleta, dice la novedad es que este nuevo desarrollo absorbe además la luz visible, que eso significa que pasa de absorber del 4% al 43%. Esto realmente que no lo sabía, es algo nuevo porque no tengo idea. Bueno, esperemos que todo esto con las casas etiquetadas y todo este tema, va a ser como un avance siempre y cuando, lo que me dijiste no sabía, lo de las zapatillas, yo lo conté pero no sabía de que esto se sabía de hace muchísimo tiempo. Bueno, y otro tema que quería comentar es que todo esto comenzó hace 4 años con el tema de poder tener el patrimonio en internet, pero ahora ya lo tenemos, hay un sitio que se llama CONAR, que reúne la información sobre las colecciones de arte, visuales, historia y ciencias naturales, antropología, y los documentos, fotografías, cartas, otros textos van a estar en un sitio que se llama Memorar, que esto pertenece al patrimonio, estamos hablando acá de la Argentina. Sí. O sea que hoy en día ya todo lo ves con un clic, pero no es lo mismo que experimentar, porque cuando uno experimenta es totalmente diferente. Y por último te quería comentar que un artista inglés ganó el premio Faena 2016 para estar acá en la Sala de los Molinos de Faena, fines del 17, comienzo del 18. Y te voy a decir con qué ganó.
ganó con un tema que está relacionado con una performance. No te asustes. Se van a exponer, por ejemplo, aviones o elementos que hayan trascendido en el mundo, pero va a haber personajes jóvenes desnudos en este tipo de aviones. Si querés te lo leo, pero es así. Yo lo volví a leer para ver si era así. Esto se va a dar y tiene que ver con performance. Y te voy a decir qué es performance, porque el año pasado se desarrolló acá en la Argentina la Bienal de Performance. Y yo tuve que remitirme para ver qué era, porque es algo raro. En realidad, hoy performance es todo. Porque la mayoría de las salas teatrales, hasta actualmente, están haciendo incorporar a la gente. Por ejemplo, hay en el Maipo, creo que hay una obra de teatro que incorpora a la persona. Y hay otras obras, como te dejan el final, o una que yo, por ejemplo, cuando estuve en New York, que en un espacio de teatro que... creo que acá lo comenzaron, pero después terminó, que eran como 8 pisos, como si fuera un hotel, y ahí sos partícipe de todo lo que está ocurriendo. O sea que todo tiene que ver con la performance. Y este artista que ganó, o sea que va a estar entre el 17, final 17 y el 18 en Faena, que son estos jóvenes que van a estar sobre estos espacios, él dice que tiene un sueño, que ahora lo va a hacer en Birmingham, que él es de allá, que va a enterrar un Boeing, y se va a bajar por una escalera. Son todas cosas raras, pero antes de comenzar y que me cuentes todo, quiero contarte qué es, qué tiene que ver, qué es una performance. Es una serie de prácticas centradas en el uso del cuerpo. Dicen que acercarse a una definición de performance es en sí una práctica de lo imposible. Designa una amplia variedad de actos difíciles de discernir. A veces se la asimila a la representación teatral o al happening. Bueno, todo esto también comenzó en los 60, que estábamos hablando. Sí, el pero Litela. Claro, pero ahora digamos que es más fuerte, porque por ejemplo, cuando estuvo acá, la que le llaman la performance, Marina Aramovich, que yo estuve, que vino el año pasado, lo que pasa es que una performance ella lo hizo en el MoMA de New York, donde ella estuvo más de un mes sentada y cada 10 minutos entraba alguien y se sentaba cara a cara con ella. O sea, era mirarse, y eso es una forma de meterse hacia adentro, porque viste que cuando alguien te mira a los ojos, es como que te intimida. Hay ¿no? acá en Buenos Aires en este momento, sí, en el Malva, sí, la exposición de Yoko Ono, sí, tiene algunas ideas expuestas ahí en este sentido. Sí. Por ejemplo, lo de los ojos, ¿no? Los ojos, hay muchas, yo estuve. A una sala y la persona que cuida, supone, la sala y está sentada y tiene una tarjeta en la boca, saca la lengua y te muestra la tarjeta y eso es todo. Sí. No, pero Yoko Ono con todo esto comenzó ¿hace cuánto? Por eso, antes, a ver, si los Beatles estamos hablando de los años 60 sí, total. Y ella ya antes sí, hacía ya estaba performance. Antes. Y aparte venía de una familia bien, porque sí, no es que... Qué impresionante, ¿no? Bueno, siempre cuando uno es el primero que hace las cosas es un loco. Lo que pasa es que mirá cuántos años tuvieron que pasar como para que... O sea, para que lo escuchen. Claro que sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá, arquitecto Carlos Salaberry. Es un honor y bueno, y sí lo quiero presentar. Experto en dirección y gerenciamiento de obras de arquitectura, como socio del estudio de hace 40 años. Sí, y un poquito más también. Un poquito más. Sí. Comparte con Flora Mantiola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Damián Winson. Socio a cargo de la gestión y dirección de proyectos y obras en la Argentina y en el exterior. Amplia experiencia en la gestión en educación, consecuencia de casi 10 años de ser decano de la Facultad de Arquitectura de Palermo. Acreditación de la carrera en el 2007 ante el Royal Institute of British, acreditación a nivel local ante la CONEO 2008, creador del programa latinoamericano entre facultades de arquitectura de Latinoamérica y de la Red Latinoamericana de Facultades de Arquitectura. Experiencia en programas culturales desde hace 30 años, miembro del comité organizador de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, actualmente director de la Bienal de Arquitectura, un genio total. He ido a todas, mayorías creo. Presidente, fuiste presidente de la red de amigos del Centro Metropolitano de Diseño del 2010 al 2013, fundador de la red de Bienales Latinoaméricas en Quito 2012, vicepresidente del CEPAO del 2001 al 2005, Project Manager de Buenos Aires 2004,
que fue ciudad candidata. Y bueno, y ahora obviamente asesor de Buenos Aires 2018, Young Olympic Games, Juegos Olímpicos de la Juventud. Estamos hablando, eso me vas a contar en especial, de esta candidatura de Buenos Aires, sobre la base del proyecto para los Juegos Olímpicos, que eso fue en el 2004, que se trabajó en una idea donde el predominio fue del corredor olímpico, que me vas a contar. Y sigo todavía, porque esto no termina acá. Yo te diría que no, pero nada más, lo único que te voy a decir, que me parece interesante, como reconocimiento y premio, profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, estamos hablando de la Universidad de Palermo, el arquitecto del año del 2010, publicaciones numerosas en la revista Suma, Diario, Contraespacio Milán, y bueno, y muchísimo más. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y la primera pregunta que te quiero hacer, estuve pensando mucho, ¿no? Porque tenía que ser muy inteligente, entonces dije, bueno, primero le pregunto, ¿cuáles son tus 5 células por las cuales te eligen o se disparó? Porque estás en todo, estás en la parte académica, está en la parte de la bienal, está en la parte de proyecto, en la parte de gerenciamiento. Impresionante, el sueño de pibe total. No, a ver, me disparás también una pregunta que no sé si alguna vez yo mismo me hice. No sé si son 5, si son 3, no son sé, 4. Sí. No dije sé, 5 por decir. Por poner un Pueden ser número, más, pero sí, yo creo, en primer lugar, y esto tiene que ver mucho también con mi época de facultad, donde estuve dirigiendo una facultad, donde estuve modificando la currícula normal de una facultad, tiene que ver con la búsqueda constante de lo diferente. Tiene que ver con la superación. Tiene que ver con pensar en que todo es posible. Estos aspectos hacen que sea absolutamente inquieto respecto al hacer. Y por último, también el hecho de pensar que uno, más allá de lo que vos leíste en este momento, como aquellas cosas que he hecho en más de 45 años y sigo haciendo. Hice una brevísima introducción. Y sigo haciendo hoy día, y la realidad es que el hecho de hacer te mantiene vivo. Y el hecho de pensar que el hacer, uno no es un individualista. Puedes ser quien conduce un equipo, que conduce un grupo de trabajo. Entonces, estas para mí sí pueden ser diversidades de mi persona que me permiten fundamentalmente, si llega una propuesta, inmediatamente digo, bueno, ¿por qué no la voy a poder hacer? Hoy, cosas cotidianas y mundanas, si querés. Sí. Porque hoy una persona a quien encuentro después de jugar al golf, me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de crear en el country una comisión dedicada al arte. Le digo, bueno, ¿Hoy? Hoy. Y entonces inmediatamente le digo, mira, como yo inmediatamente que me dicen de producir, de hacer. O sea, algo, te dan la clave del sol y vos. Me dan la clave y le dije, ¿sabes qué? Le digo, primero estoy retirado del country, le di mucho ya, le digo, no pienso en más, pero ¿sabes qué? Eso sí. ¿No se te ocurre hacer una red de cultura en los countries? Entonces, claro, se quedó pensándome, a mí me disparó en ese momento, y a ver, y la red no es algo que se me ocurrió ahora, es la aplicación de algo que vengo repitiendo. Porque crear una red de facultades de arquitectura latinoamericanas, crear una red de bienales de arquitectura latinoamericana, claro, pero tienen que ver con esto, tienen que ver con... Siempre digo que no sé si yo tengo la primera idea. Pero la ejecutás, la implementás, Yo digo que la idea aparece y después de ahí viene... Qué bueno que tenés eco. ¿Cómo ampliarla? Qué bueno, pero el eco tiene que ver con esto que te decía. En saber, nuestra profesión es una profesión, como yo la denomino, multidisciplinar y interdisciplinar.
ambas cosas. Y entonces estás todo el tiempo trabajando con gente de otras disciplinas. Es decir, cuando vos haces un aeropuerto, tenés técnicos que son los que te ayudan a diseñar, y si es una torre de control y si es una pista, y tendrás que saber, la torre puede ser muy bella y puede ser una escultura, pero si la torre no tiene determinada distancia en relación a la pista, no tiene determinado... No abarca determinada ángulo de visión, no sirve. Entonces, lo importante y la virtud sí es saber conducir estos equipos. Un buen director. Y bueno, acá está. ¿Cuál es el abordaje por el cual te define como uno de los arquitectos más destacados? Arquitecto del año, director de las bienales, asesor en tema de los juegos. Y hablando de todo esto, por ejemplo, en estos últimos años, con respecto a los cambios de paradigma, en la sociedad que fueron vertiginosos, las familias ensambladas, los jóvenes, los solos y solas, el individualismo, el tema de la tecnología, el tema de antes que era, estaba la Rotring, el lápiz, el calco, y ahora BIM, realidad virtual, realidad aumentada, la tecnología, que es la forma de presentación por excelencia de un proyecto. ¿Cómo convivís con los cambios? Porque fueron cambios como... sí, porque me has hecho una pregunta tan larga que no sé si no me importa, acuerdo los cambios, el comienzo. ¿Cómo te adaptaste a todo el tema tecnológico? Mirá, más que adaptarme al tema tecnológico, yo manejo aquello de uso cotidiano y diario y que maneja una señora en su casa. Sí. Entonces manejo la computadora, mando un mail, recibo un mail, escribo Word, Excel. No manejo ningún instrumento tecnológico que haga a la representación. Yo sigo dibujando y es una característica de nuestro estudio, dibujando con el lápiz. En el estudio, si bien tenemos todos, BIM, AutoCAD, lo que haga falta para producir. Sí. Claro, los socios estamos en la parte de proyecto, obviamente. Sí. Y ninguno de mis socios, por lo menos los socios fundadores, tienen conocimiento de estas herramientas. Hoy, que se han incorporado como socios jóvenes, Joaquín Sánchez Gómez, Diego Solsona, la incorporación de estos jóvenes, claro, trae otra manera de desarrollar un proyecto. Nosotros, los proyectos, y como yo siempre cuento específicamente a veces de Solsona cruza el Florida Garden a almorzar y en una servilleta del Florida Garden sigue pensando y se le ocurre una idea. Viene y te da la servilleta y te dice, me parece que esto debe ser así. Está dibujado con su lapicera y lo que muestra es la idea. ¿Cómo trabajamos además? ¿Por qué le damos tanto valor al lápiz? ¿Por qué le damos tanto valor a la expresión natural? Porque es la que expresa finalmente el lápiz a través de la mano, a través del cerebro, es la que va trasladando la idea al papel. Y finalmente, ¿qué hacemos infinidad de veces? Infinidad de veces esas ideas las escaneamos y las convertimos en un plano, porque entendemos que es parte de lo que le tenés que brindar a quien va a entender una obra, en este caso tu cliente, y el que va a entender una obra, que es el que la va a construir. No hay nada mejor que mostrar todas esas diferentes expresiones que van surgiendo de la mano y el lápiz. Qué bueno. Bueno, tengo varias preguntas. Y con respecto al ámbito académico, ¿qué materias, condiciones, tutorías, terapias intensivas, qué le sumarías a lo que se está dando hoy? Vos que estuviste en todo este ámbito, o qué le falta. Yo no sé por qué pensé... Bueno, no tiene nada que ver con medicina, pero por ahí le falta algo de terapia intensiva, no sé, algo donde poder experimentar. A ver. Me parece, no sé. Yo te cuento, creo que fui, y esto lo debo decir así porque así fue. Dale.
que fui pionero en mostrar o pensar una manera diferente de enseñar la arquitectura. También esto a mí me permitió en un momento algunas expresiones de mi parte respecto a lo que pensaba de la carrera y a la formación del arquitecto, hizo que también alguien en su momento lo escuchara, y finalmente a partir de ahí surgió una nota en la revista del Consejo Profesional, y haberlo expresado hizo que después también me sirviera para que lo escuchara, por ejemplo, también el rector de la Universidad de Palermo en aquel entonces, y me convocara a ser decano de la Facultad de Arquitectura. Pero la primera condición fue tu pensamiento diferente. Claro, volvíamos de la Facultad de Palermo en un periodo muy corto, pero que también estaba Solsona. Yo estaba en ese momento como vicedecano, el decano era Roberto Converti, con el que hacíamos un equipo, y después Roberto se aleja de la dirección, y me ofrecen a mí seguir, acepto seguir, y cuando volvíamos de la facultad con Solsona, en un momento le digo, Jujo, mira, me ofrecieron ser decano de la facultad, y ¿cómo se hace? Le dije. Me dice, Carlos, vos no tenés que aprender cómo se hace, vos lo que tenés que hacer es enseñar de acuerdo a lo que vos pensás. Muy bien. Yo pienso que la profesión, nuestra profesión, para realmente enseñar en una forma abarcativa a un joven para ser arquitecto, tiene que ser un equilibrio entre el diseño, la tecnología, que es la materialización, y la gestión. Nunca se habla de gestión, jamás. Y el arquitecto es una de las personas por formación más capacitadas que hay para llevar adelante una gestión. Y que no es solo la gestión de la búsqueda, que puede ser de trabajo, es la gestión de llevar adelante un trabajo. Es decir, los trabajos en general son trabajosos, de largo alcance, porque se necesita de muchísimo tiempo en la previa, durante y en la posterior de un proyecto, porque tampoco termina tu actuación en el mismo momento que vos te entregás una obra. La entregaste y después aparecen los problemas, los defectos, las correcciones que hay que hacer, porque la realidad es que la funcionalidad te demuestra que hay algo que debe ser diferente a lo que fue pensado. Entonces tenés una... ¿A vos te parece que en estos momentos los arquitectos recibidos están en condiciones de afrontar, o qué les falta? ¿Sabés también que les falta? Y eso en Palermo lo teníamos en su momento y también lo llevamos adelante. Yo estuve en Palermo y quiero nombrarla realmente, porque, bueno, la semana pasada estuvimos juntos, y Graciela Runge, que fue excelente secretaria académica durante mi gestión, y fue realmente la que ponía en forma y le daba forma a estas ideas de cómo enseñar, porque una cosa es esto, de decir, quiero que la formación sea de tal manera, y luego viene implementarla y la presentación de las modificaciones del programa, la CONEAU y todo lo que hay que transitar. Excelente, Graciela, como me acompañó en toda esta etapa. Y yo creo que al día de hoy, incluso, si algo le falta a los arquitectos jóvenes, es la práctica. Es lo que acabo de decir. Diseñar, yo dije terapia intensiva, bueno, pero... digamos, en vez de decir hospital, el hotel donde se reúnan o grupos para poder experimentar. Pero sabes que no es tanto el experimentar. Para mí es el vivir. La construcción, la construcción de una idea como tal tiene esta etapa de diseño en la cual mejor o peor la idea es una idea. Sí. Lo que viene después, que es la construcción de esa idea, es lo difícil. Sí. ¿Por qué? Porque es de donde aparecen. Vos sabés que la mayoría de los problemas que tenemos los arquitectos generalmente no aparecen en un reclamo de un cliente, de un developer, por
por lo funcional. ¿Y por qué aparece? Y vienen por lo constructivo. Sí. Viene por la construcción y viene porque esto está mal. ¿Por qué? Porque hay una realidad también. El arquitecto, y esto lo digo desde el lugar que ocupé durante más tiempo en el estudio, que es de la dirección de obra, no estás en todo rincón. Dependés de muchísimos actores. Totalmente. Por esto vuelvo a decir lo de los equipos. Y el último actor, que es realmente el que tiene una importancia enorme, es el que construye, el constructor. Y en este momento yo quiero desatar una pelea frente a esta situación de la responsabilidad del arquitecto y la del constructor. Porque hoy, con la figura del director de obra, los clientes generalmente te dicen, bueno, la empresa se equivocó, pero vos lo tendrías que haber controlado. Sí, es verdad, pero lo tendría que haber controlado porque nuestra incumbencia dice que es una tarea reservada a los arquitectos, la dirección de obra, pero hay una realidad que el arquitecto no puede estar en cada rincón. Entonces vos tenés que trabajar con constructoras realmente responsables y que, ¿sabes qué? Que piensen en construir, que piensen en construir. Yo no quisiera decir, no están a la altura. ¿Por qué? Porque yo trabajo con la mayoría y creo que debo trabajar con las 5 o 6 empresas más grandes del país, tal vez. Y no digo que no tengan responsabilidad y no sepan hacerlo, pero como todo termina generalmente después en manos de un equipo, una misma empresa tiene buenos o por ahí y regulares, buenos o también. Regulares equipos. ¿Para qué? Para construir. Entonces ya dije en el Consejo Profesional que hubo elecciones la semana pasada, si yo algo voy a aportar, va a ser esto. Quiero trabajar en los límites de las responsabilidades, no quiero ser más responsable de todo. Si no, no voy a ser más director de obra. Muy bien. Bueno, estamos en un mundo multidisciplinario donde las disciplinas conviven y se adecuan al concepto que deseamos transmitir para producir el efecto deseado, porque viste que, digamos que antes estaba como, estábamos hablando antes de entrar, que estaba delimitado arquitectura, diseño, interior, la parte de diseño industrial, pero hoy en día está todo mancomunado porque depende de lo que uno quiere transmitir, uno va a utilizar la herramienta para lo que sea. Pero hablando de esto, se me ocurrió preguntarte, tengo muchos temas para hablar con vos. Primero, preguntarte, antes de pasar a los parámetros o las premisas que se tomaron en cuenta para los Juegos Olímpicos de la Juventud, te quiero preguntar cómo comenzaste tu relación con Jorge Glusberg, porque lo hablamos antes y realmente me quedó pendiente. Bueno, porque como director de la Bienal de Arquitectura... Sí. Mi relación con Jorge fue realmente... Desde el primer día en que nos conocimos fue muy creativa. ¿Cómo fue? Porque bueno... ¿Para qué te convoca, Jorge? Me convoca, yo hacía poquito que había empezado a trabajar en el estudio, porque debo decirlo, yo entro al estudio como empleado del estudio, entro a hacer dirección de obra, convocado por Rafael Viñoli, en ese momento que Rafael Viñoli estaba en el estudio, sí. Claro, bueno, y empiezo a hacer dirección de obra con un desafío para mí muy importante, que lo tomé que es como parte de lo que decía al principio respecto que ningún desafío a mí me parece que uno no pueda aceptarlo y resolverlo. Y entonces, bueno, acepto y comienzo a trabajar como director de obra y Jorge se entera y un querido amigo, Juan Carlos Masip, habíamos hecho toda la carrera juntos, estaba trabajando con Jorge Glusberg. Y entonces Jorge dice algo así como, no sé cómo hacer para entrar en el estudio de Solsona, que así fundamentalmente nos conocen y nos conocían en ese momento también. Y Juan Carlos le dice, pero yo conozco a Carlos Salaverry que está trabajando, presentámelo. Y así fue. Nos vimos y a partir de ahí Jorge inventó... ¿Año 1972? Y sería por ahí 72, 73. ¿Y qué inventó Jorge? Y Jorge me inventó un lugar que a mí después me dio mucha satisfacción, que fue
la creación de un departamento que no tenía, el departamento de diseño del CAIC, que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Yo habitualmente, ¿qué hacía mi estudio? Dirección de obra, duro, una tarea absolutamente dura. Te fuiste a la parte creativa total. A la parte creativa, que no era lo que yo hacía en el estudio. Entonces, esto, claro, me dio esa posibilidad absolutamente creativa, y también de pensar, que era algo que tú mencionabas al empezar con la pregunta respecto al diseño, a la arquitectura, y yo digo, todo está bajo el paraguas del diseño. Y dentro o debajo de ese paraguas del diseño tenés la arquitectura, tenés el diseño gráfico, el diseño industrial y demás. Bueno, porque me desvío del foco del tema, pero la realidad es que a partir de ahí, con la creación del departamento de diseño, nosotros empezamos a difundir el diseño con una premisa que era nombrar a los productos por el nombre de sus diseñadores antes que los productos mismos. Es decir, le dábamos un valor impresionante al diseñador y al nombre de diseñador, porque eso ocurría allá ya por los 70 y desde los 60 en Europa, en Italia, además ya ocurría, pero acá no era común que esto sucediera. Y si acá mucho de lo que se hacía en ese entonces, que lo hacía Hugo Kogan, Ricardo Blanco, el Negro Napoli, todos los que hacían este diseño eran en muchos casos, te diría, rediseño, de adecuación a lo mejor de viejas matrices al mercado local. A partir de ahí y de ese posicionamiento que le dimos al diseño argentino en el mundo, llevando exposiciones a Icograda, a ICSID, ¿y a dónde? A Helsinki, a Milán. En ese entonces, que no es lo mismo que ahora, estamos hablando de hace 40, no sé cuántos años. Y las llevábamos como... las llevaban las ustedes valijas, y las colgábamos nosotros. Qué genio. Fue una etapa lindísima y creo que de un posicionamiento y promoción del diseño. O sea que digamos que importantísimo. Jorge fue tu hada madrina, cambió, o sea, la ruta, cambió tu ruta. Debo decirlo así. Yo creo que mis socios y Jorge Glusberg, cada uno en su lugar, porque mis socios me dieron la oportunidad de crecer, y obviamente que después yo mismo fui construyendo mi perfil. Sí, porque no te clonaste, y lo fui construyendo a partir de la gestión. Muy bien. A partir de la gestión fue lo que mi paraguas finalmente, si vos me preguntás hoy, hablaba del paraguas del diseño, bueno, hablo del paraguas de la gestión como algo que debajo de la gestión podés ser director de obra, podés conducir un equipo de trabajo de diseño, podés construir un equipo, podés dirigir un proyecto, como puede ser, que recién vos me preguntabas, y me voy entonces también a esa parte. Me voy a esa parte de la respuesta, porque es un tema que me interesa mucho, muy ligado, y que tiene que ver también con cuáles son tal vez mis obras, algo que también me preguntabas, cuáles son mis obras de alguna forma predilectas, las que más tuviste injerencia o las que te viste involucrado. Sí, pero más que nada de las que disfruté de hacerlas, ¿no? Vale. Entonces, la historia, por ejemplo, el natatorio de Mar del Plata para los Juegos Panamericanos. Esa obra es una obra magnífica, que la hicimos junto con Jujo Solsona. Jujo ahí hablaba de la ingeniería a nivel latino, comparándola con la ingeniería europea, con una cantidad de recursos muy diferentes, de materiales, de posibilidades de construcción de la europea, con la Argentina, ¿no? Y entonces él hablaba del high-tech del subdesarrollo. Mirá vos. Decía claro, que habían utilizado. Claro, pero fue con ese high-tech del subdesarrollo, hicimos una caja y un envolvente absolutamente increíble, toda hecha con caño y nudo, hierro ángulo y nudo, en Mar del Plata. Fue una obra que disfruté muchísima. Cuando termina esta obra, que es una de las que más disfruté, aparece la idea de candidatear a Buenos Aires para los Juegos Olímpicos 2004. De verano del 2004.
Sí. Entonces cuando aparece esto, en ese momento Paco Mayorga, a quien lo conocía por haber compartido en diferentes, era un poquito más grande que yo, pero compartimos el mismo colegio en la escuela primaria y tenía un conocimiento de él, y cuando aparece esta idea, Paco me llama. ¿Por qué también me llama? Porque había otros estudios involucrados en Mar del Plata con los Panamericanos. Sí. Pero realmente el tipo que más se involucró, que más estaba siempre presente, fui yo. Y por eso tal vez... ¿Y qué pasó con el tema de los juegos? Porque sé que eso fue, nosotros, digamos, la antesala, vos estás para el 2018. No, por eso, nosotros tuvimos ahí un proyecto dicho por el Comité Olímpico Internacional, Sí, el IOC dice, el proyecto de Buenos Aires es único. Eso lo dice Tomás Bach, que en ese momento era de la Comisión de Evaluación y hoy es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces, Buenos Aires hizo muy buen papel, fue ciudad finalista, no ganamos y no se ganaron por otros intereses, no por el proyecto. Sí, acá dice que el 80% de las actividades deportivas en el corredor olímpico, 14 kilómetros entre los estadios de River y Boca, fue única y todo lo demás. Bueno, contame qué va a pasar ahora, bueno, esto mismo en los 18. Cuando aparece la voluntad de Buenos Aires de presentarse para hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, en un encuentro en el estudio con algunos miembros del gobierno de la ciudad y Solsona, le comentan que va Buenos Aires a candidatearse. Y Jujo le dice, pero habla con mi socio. Acá no hay otro tipo que tenga la experiencia de él. Carlos Olaverri. Que no hay mucha gente que sepa de esto, él sabe de esto. Bueno, y me llamaron. Y ahí empecé a trabajar. Contá porque nos quedan 6 minutos, así que quiero que me cuentes. Bueno, nada, trabajé con un equipo muy chico. En ese momento yo lo invité, como siempre, invito a la gente a trabajar a Martín Torrado, que como arquitecto ejecutor, yo era un poco más el ideólogo, porque además no me da tampoco a veces el tiempo más para eso. Y más si te levantás y primero pensás que te vas a poner, porque viste que dice acá el tema de las decisiones, uno ahí pierde 10 minutos, o 15 o 20. No, como hombre menos. No tanto, te voy a confesar. Como hombre menos. Te voy a confesar que pienso que me voy a poner ya antes de dormirme. Mirá vos, eso no lo puedo creer, porque hablé de las decisiones. Pienso que me voy a poner al día siguiente antes. Qué genio, un arquitecto con todas las leyes. Hay arquitectos más. No, pero impresionante. Porque yo hablé de este tema sin saber, sigamos. No tan costumbrista. No. Bueno, para hacerlo cortito, nos llaman. Ganamos la base del proyecto era la base del 2004, que era el Green Corridor. Era el corredor sobre el borde del río. Esa fue la base. Ganamos. Pero también está todo el tema de la infraestructura allá cerca del Parque Roque. Bueno. Pero empieza la base es esa y después empieza a ampliarse y hacer y ocupar toda la ciudad. Y finalmente, se suma la idea de los juegos y de la idea deportiva a la idea del desarrollo del sur. Esa sería la síntesis, porque la realidad es esto que yo llamo para las ciudades las excusas. Para mí una excusa es un juego olímpico, es una exposición internacional. Lo mismo pasó en Río ahora, que el sur se fue hasta Barras del Tijuca. Todas estas, lo que tiene son que entender la gente es verdad. Y participar en que todos estos desarrollos le hacen bien a la ciudad. Y entonces ahí empezó... Pasó en Barcelona también. Claro, y hoy el desarrollo del sur es fabuloso, se están haciendo 1.700 camas con 32 edificios de departamentos. Pero después todo esto va a quedar para la gente. Claro, el legado. Esto es un término importantísimo. El Comité Olímpico Internacional, cada cosa que vos hacés, te pregunta, ¿qué va a pasar después? Díganme cuál es el legado, quién lo va a usar, para quién lo construye. Y va a quedar para la gente. Va a quedar para la gente, va a quedar para los deportistas de alto rendimiento, el desarrollo del CENART. Pero después las viviendas... Las viviendas para la gente, a través del Banco Ciudad, se van a licitar
y con créditos. Y como nos quedan 3 minutos, sí. Quiero que me cuentes, no sé, a ver, Proyecto Paraguay y Proyecto Paraguay. Bueno, Paraguay. ¿Qué pasa en Paraguay? Bueno, Paraguay también tiene que ver con esta inquietud. Fue por concurso también. Claro, pero tiene que ver con esta inquietud y la búsqueda. Nosotros habíamos hecho el hotel de la Comebol en Paraguay, en Luque, Paraguay. Un hotel para la Comebol. ¿En Asunción? Sí, en Asunción, es ahí nomás, de Asunción. Hicimos ese proyecto ya hace unos años. Quedó fantástico. A raíz de eso y alguna otra posibilidad, me voy hace 3 meses a Asunción. La veo a Julia Galanti, nuestra joven socia en Asunción. La veo, hablo con ella, bueno, y a los pocos días me manda y me dice: Carlos, hay este concurso. ¿Querés que lo hagamos? Sí, hagámoslo. Y le dije: mira, tengo el mismo presentimiento que cuando ganamos TVN Chile. Porque TVN Chile la ganamos porque fui a Lausanne, a un curso de ciudades olímpicas. Ahí lo vi a Víctor Gavins, chileno él. Volvimos a Buenos Aires, me manda una nota y me dice: che, hay un concurso yo vi con Chile. Vos a todos lados. Bueno, sí. Y entonces hice, en ese momento ganamos Chile. Y ahora fue lo mismo. Le dije: tengo buen presentimiento, y ganamos. El master plan el master plan es de Roberto Converti y Fabio De Marco. Sí, ¿Y ustedes qué van a hacer? Comentame qué van a hacer en el puerto, bueno, porque es un proyecto en un área, inmenso. En un trapecio diseñado por Roberto, en un trapecio acá vamos a hacer 7 ministerios, edificios, 100.000 metros cuadrados en estacionamiento, auditorium y demás, para el gobierno. ¿Tuvieron en cuenta la cultura, entre comillas, paraguaya, o es un tema internacional? ¿Sí? ¿Se tuvo en cuenta? Se tuvo en cuenta en cuanto... No sé qué tipo de cultura, porque desconozco. Bueno, pero más que nada, la cultura, más que nada es acá, tratándose de edificios, más que nada es tomar en cuenta la calidad de vida y que la temperatura ambiente y las necesidades de... ¿Sustentable? Sustentable. ¿Van a ser sustentables? Van a ser sustentables. ¿Eso que incrementa el precio o algo? O no. Mira, no nos da el tiempo. Otro día te vengo a hablar de sustentable. Bueno, otro día venís y me hablas de los temas de sustentabilidad. Sí. Y mi rechazo al sello de la sustentabilidad. O sea que vos no querés el tema de que están ahora con el tema. Si no piensa o no pensó desde el momento que se recibió arquitecto con criterio de sustentabilidad, los básicos. ¿A vos te parece que falta en la carrera? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, y más que nada tengo una persona que conozco que estudió en Miami, que los 4 años es lo mismo que era arquitectura y sustentabilidad, era la carrera. Bueno, a ver, pero los principios de sustentabilidad, ¿cuáles son? A ver, ventilación cruzada, el proyecto, la idea, naturalmente tiene que ser sustentable en todos sus conceptos, no es una novedad. Después lo demás es una marca, un sello que sí, que le da valor, no te digo que no, estamos trabajando con Coca-Cola, sustentable, estamos trabajando en Banco Santander, sustentable, no es que renegamos de esto, pero no te interesa el tema de la etiqueta. No me interesa el tema de la etiqueta. Porque te parece que con eso se va a comercializar. Se comercializa. O sea, donde no está la etiqueta no vas a ir. Está comercializado con la etiqueta. Y yo digo que la sustentabilidad es un principio que los arquitectos tenemos desde el día que pisamos por primera vez la Facultad de Arquitectura. Bueno, pero quizás todo esto con el tiempo no se fue construyendo tan bien, el tema de las aislaciones, no sé si por un tema monetario o por un tema de viveza o por un tema de, Eso tiene que ver fundamentalmente, es cierto, tenés razón. No sé si por viveza, no sé si por costos. No lo sé por qué, pero es cierto. Pero cada vez tenemos menos aislación acústica, tenemos menos aislación térmica, tenemos el tema de la acústica, por ejemplo, el otro día estuvo alguien acá hablando de la acústica, que es un catalán, y la verdad que es impresionante. O sea, nosotros en Barcelona tuvieron la ley de decibeles, que yo estaba en el 2007. Bueno, por eso. Pero tomemos sino como base. Yo tengo conmigo todos los reglamentos actuales de Barcelona, donde a vos te premian. Perdón, antes de terminar te cuento, exactamente, porque yo estuve en el avión con un constructor y me comentó que si no tenía todo en regla no podía entrar a ninguna licitación, a ninguna. El tema acústico, que en ese momento, bueno, vos que tenés a tu hija arquitecta allá en Barcelona, que le vas a mandar este programa, o sea que tenés todos los temas que están, bueno, si estás en el tema
estuviste en la lista ganadora ahí en la CEPAU. Sí. Bueno, entonces ahí te vas a ocupar de todos los temas de las nuevas edificaciones y los temas sustentables. Colaboraré. Bueno, vas a colaborar. Colaboraré. Bueno, muchísimas gracias. No podemos pasar que teníamos un tema de un arquitecto que le hicimos una entrevista a Martín Uberman. Va a ser la próxima. Bueno, arquitecto, un placer. La verdad que no hablamos ni la mitad. Parecía mucho tiempo, pero fue pequeño el tiempo. Viste, por eso yo te decía que seguro, yo sé que cuando me pongo a hablar me como el tiempo. Estrella. No, pero aparte no solamente porque hablas, sino porque haces, porque tenés una gestión increíble. Me contaste de Glusberg, me contaste de la Bienal. Va a quedar pendiente para otra vez que vengan el tema de las bienales. ¿Cómo no? La red de bienales latinoamericana. Bueno, un día venimos con Roberto, dale, con Berti, bueno, y hablamos está bien, dale. solo de la Bienal. Nos bueno, interesa me encantaría. Más que la gente común sepa de la Bienal y no que sea un tema enquistado solamente para los arquitectos. No, me parece muy interesante. Bueno, aparte ahora estás con todo un tema de la Bienal Latinoamericana o red de bienales latinoamericanas. Red de bienales, sí, también. Bueno, seguís gestionando. Bueno, ¿algún proyecto? ¿Un proyecto que no hayas contado? Que estemos el del country. No, ese es menor, eso es de fin de semana. Está bien. No, en fin, estamos trabajando, seguimos trabajando siempre, ahora mismo estamos entregando concursos, estamos trabajando Siguen en Paraguay, concursando. Estamos haciendo aeropuertos en México, el estudio está muy abierto a hacer trabajos afuera. Y generalmente, la última pregunta, ¿en el estudio se dividen los proyectos o hacen todos juntos? No, a ver, hay una mesa, llamarle si querés mesa de encuentro, porque es la mesa donde sí un proyecto llega a la mesa y entre los socios vemos hasta yo mismo desde el lado del contacto con el cliente, de la gestión, en fin, y de poner a veces también paño frío en diseñar de acuerdo para que un edificio sea sustentable. ¿Y sabés cuándo es sustentable un edificio? Cuando lo puedo construir con los materiales que tengo y con los costos que tengo. Eso es sustentable. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto Carlos Salaverry. Un placer, un honor. Y ya sabe, si le gustó Diseños Inmobiliarios Agitados, lo recomiende. Y si no, también, porque seguramente al otro le va a encantar. Es el único programa con glamour, gracias a Charlie Bayarsky. Muchas gracias, Charlie. Y sabe que este programa está destinado a mejorar el hábitat y calidad de vida. Y la verdad que te felicito, porque sos un arquitecto que vivís como arquitecto, porque la arquitectura es una forma de vida. Es una forma de vida. Y realmente a vos te tocó la varita mágica para poder vivir de todos lo que está detrás de las bambalinas también de la arquitectura, que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con el viajar. Te felicito, me encantó. Muchas gracias por compartir Diseños Inmobiliarios Agitados. Gracias. Muchas gracias, un placer y un honor. Hasta la semana que viene, domingo a las 20 horas. Muchas gracias. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. ...94.7... RPLM... Radio Palermo... Producciones independientes. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Todos los martes, de 21 a 22 horas, con Luz Propia. Un espacio donde podrás reencontrarte con tus ángeles, con tus guías personales, con tu yo superior. Con Luz Propia. Con la conducción de Claudia De Brasi y Laura Luiselo. Un programa hecho con amor y conciencia. Con Luz Propia. No se pierdan con Luz Propia. Escuchá todas las radios en una. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes.
as she can be. Oh yeah, got a little girl, sweet as she can be. Man, she's mine, oh mine, she's alright with me. She's a sweet little girl, always treats me nice. Oh yeah, sweet little girl, she always treats me nice. One of these old days, gonna be my wife. She got eyes like a cat, got eyes like a cat, got eyes like a cat, she got eyes like a cat, she got eyes like a cat, man, I like her like that.